Para aquellos a quienes no he conocido o no he visto antes, mi nombre es John, trabajo en Debrel aquí en Arice, principalmente enfocado en nuestro producto Phoenix, pero también solía enfocarse en Arise Enterprise. Y el documento que vamos a revisar hoy se llama, en realidad, introduce una técnica llamada COCO o cadena de pensamiento continuo. Se llama algo ligeramente diferente, pero profundizaremos en eso en un segundo. Comenzaremos aquí con un pequeño resumen de algunas cosas que sucedieron durante la semana pasada. Como siempre, si tienen preguntas mientras avanzamos, siéntanse libres de dejarlas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Cualquiera de los dos está bien. Y por favor no sean tímidos al hacerlo. Siempre es divertido cuando recibimos algunas preguntas mientras avanzamos, pero sí, en cuanto a algunas historias que he recopilado en la última semana más o menos, esta no es obviamente una lista exhaustiva de todo lo que ha sucedido. Estos son solo un par de temas que me llamaron la atención y que pensé que podrían ser útiles para resaltar por diferentes razones. El primero de estos es que Nvidia tuvo su sesión en CES a principios de esta semana. Para quienes no lo sepan, esta semana es CES, así que recibimos muchos anuncios y cosas así en el ámbito de la electrónica. Así que Nvidia tuvo su presentación completa y anunció un montón de cosas. Anunciaron una serie de modelos que están basados en la Llama 3.1 o simplemente la serie de modelos Llama del equipo de Meta y básicamente ajustaron esos modelos para que sean específicamente muy buenos como agentes y realmente buenos para la llamada de funciones y cosas así. Así que ese es un desarrollo interesante, principalmente porque continúa el camino de NVIDIA, camino hacia abajo, este proceso de ajustar modelos existentes de base o modelos de última generación. En lugar de comenzar desde bases anteriores y hacer un entrenamiento y preentrenamiento más extensos, así que es un dato curioso de ese lado. También anunciaron un montón de otro hardware, incluyendo una nueva serie de GPUs que será genial cuando salgan, especialmente para la gente que trabaja con modelos locales. Y luego uno que también fue realmente interesante allí es anunciaron una plataforma llamada Cosmos, que está completamente orientada hacia la IA física. Así que, por lo que entiendo, es una serie de modelos, herramientas, marcos y diferentes tipos de capacidades que están diseñadas para mejorar la experiencia de trabajar con IA en el mundo físico. Entonces, ¿cómo conectas la IA con la robótica y cómo logras que esos sistemas funcionen juntos correctamente? Lo cual es un área interesante. Se ha promocionado como un área que va un aumento en esa popularidad e inversión y todo eso en los próximos años. Y esto simplemente se refiere a un video profundizando en eso. Si se quiere, la otra parte que quería destacar era Anthropic. Tienen una publicación bastante interesante que salió recientemente sobre su plan para el H1 de 2025 relacionado con este protocolo de contexto de modelo que lanzaron hace unas semanas, quizás hace unos meses, en este momento, para cualquiera del protocolo del modelo, es básicamente el estándar de Anthropic sobre cómo te conectarías a un modelo. Lo describen como un estándar universal tipo USB-C para cómo tú le das información a un modelo o conectas un modelo a diferentes sistemas que puedas tener. Y creo que toda esa área de conectar modelos a diferentes sistemas o hacer que los agentes trabajen juntos y tengan esta interconexión entre diferentes sistemas de IA es algo en lo que estamos viendo mucho más enfoque. Y así, ya sea que el protocolo de contexto de modelo de Anthropic se convierta en un estándar o algo más, creo que lo haremos. Será interesante ver qué sucede en ese espacio. Y así tienen este plan para el H1 de 2025, que es interesante de leer. Tener una idea de lo que están pensando para desarrollar ese protocolo durante los próximos 6 meses. Incluyendo otro aquí también, que es que Meta está eliminando la verificación de hechos. Esto es algo que salió, creo que esta mañana o quizás ayer. No diré mucho más sobre eso. Una historia nueva y interesante que ha surgido es que están volviendo a verificar sus plataformas. Ah, y luego, finalmente, esta es la última historia. Aquí está la razón por la que tengo el ish en el título. DeepSeek V3 fue un lanzamiento de hace unas semanas y la razón por la que lo tengo aquí es porque ha sido algo emocionante. Desde mi perspectiva, porque básicamente DeepSeek V3 pudo superar a más algunos de los modelos de más alto nivel existentes en un conjunto de pruebas. Obviamente los benchmarks variarán dependiendo de quién esté haciendo las pruebas y todo eso, así que no es solo eso. No quiero decir que sea mejor que cada uno de esos modelos, pero al menos está en la misma liga que ellos y puede superarlos en algunas pruebas. Y si crees en todos los informes, lo entrenaron usando alrededor de $5 millones, lo cual es como múltiples órdenes de magnitud menos de lo que hemos visto para otros modelos de rendimiento similar. Así que han tenido un proceso más barato para obtener un modelo poderoso. Es interesante y genial de ver desde la perspectiva del consumidor, porque significa que todos los costos de usar el modelo son menores, así como vemos a OpenAI con su nivel más amplio de $200 por mes. Estamos viendo que el precio de los sistemas de IA se expande en ambas direcciones, tanto hacia arriba como hacia abajo.
Así que al menos es agradable ver eso. Es como si tuviéramos algunas cosas que están empujando la curva de costos un poco hacia abajo también. Así que un montón de lanzamientos interesantes. Espero que haya algunas cosas nuevas para las personas que están siguiendo este ámbito. Pero sí, con eso voy a saltar a la lectura del artículo que tenemos para hoy y podemos entrar en más detalles a partir de ahí. Déjame revisar el chat rápidamente. Increíble. Sí, hay enlaces en el chat para todos esos de los que hablamos también, si alguien quiere echar un vistazo más profundo. Bien, así que ahora vamos a entrar en el artículo que tenemos para hoy. Mencioné que está introduciendo esta técnica llamada COCO o cadena de pensamiento continuo. El título del artículo es Entrenando grandes modelos de lenguaje para razonar en un espacio latente continuo, pero COCO suena un poco más atractivo. Y este es otro artículo de un equipo de Meta. De hecho, hemos cubierto muchos artículos de Meta en la serie ahora por una buena razón. Hay mucha investigación interesante de varios equipos, así que eso es genial de ver. Y luego el artículo en sí fue publicado hace solo unas semanas, a mediados de diciembre, así que estamos bastante recientes en esto. Y así hemos podido ver un poco de reacción a esto, pero aún no mucho, pero sigue siendo un artículo interesante para cubrir. Y la idea principal aquí es que si observas cómo incluso los humanos realizan algunas tareas de razonamiento complejo, en realidad no lo hacen. Pero el artículo comienza citando algunas pruebas científicas y experimentos donde están rastreando la química cerebral y la actividad cerebral, mientras los humanos razonan a través de tareas complejas. Y lo que los científicos han encontrado es que a veces omitimos nuestros centros de lenguaje al realizar tareas complejas de razonamiento. No traduciremos todos nuestros pensamientos en un lenguaje real. Saltamos ese paso, evitamos ese centro de nuestro cerebro, en comparación con cuando le pedimos a los modelos que hagan este tipo de razonamiento paso a paso y este tipo de esto más iterativo. Explica tus pensamientos. A medida que avanzas en el proceso, tienen que convertir todo en lenguaje. Estamos obligándolos a trabajar a través de su centro de lenguaje, de esa manera. Y así, este artículo esencialmente planteó la pregunta de qué pasaría si hiciéramos una cadena de pensamiento típica, pero no le pidiéramos a los modelos que tradujeran de nuevo a un lenguaje humano legible en cada paso y les permitimos seguir ese camino más eficiente, de simplemente operar en su propio pensamiento, en lugar de traducirlo al lenguaje en cada paso. Así que es una pregunta realmente interesante. Eso es lo que se plantea aquí. Siempre me parece interesante también cuando comparan modelos con cerebros humanos de alguna manera y tratan de extraer ideas que hemos visto en los cerebros humanos y aplicarlas a los modelos. Así que es una hipótesis bastante interesante la que tienen aquí. Y así veamos cómo lo hacen realmente. Una cosa que quiero mencionar rápidamente es, para cualquiera que no esté familiarizado con la cadena de pensamiento o que no se haya encontrado con la cadena de pensamiento antes, solo una breve introducción sobre esto. La cadena de pensamiento es una técnica que pide a los modelos explicar su razonamiento antes de responder. Va paso a paso, trabaja en un problema y da texto de cada uno de los pasos que siguen para llegar a una respuesta. Ya ha estado presente durante bastante tiempo. No es necesariamente una técnica nueva de ninguna manera, pero se ha demostrado numerosas veces para mejorar la precisión de los modelos mismos, obligándolos a pensar paso a paso. Se toman tiempo para analizar y construyen la razón y de hecho pueden llegar a un resultado más sólido que si simplemente fueran directamente a una respuesta. Así que esto es algo que hemos visto mucho en la industria, incluso con cosas como O1 y O3 de OpenAI recientemente. No están haciendo estrictamente cadena de pensamiento, pero se ve muy similar al trabajar en el problema en lenguaje. Están haciendo algunas diferencias sutiles allí, pero la idea es similar. Piensa paso a paso y trabaja en el problema. Y se puede hacer a través de indicaciones. Como el ejemplo a la derecha, puedes indicar un modelo con una cadena de pensamiento y mostrarle cómo trabajar en ello. Puedes pedirle que piense paso a paso. Podrías entrenar esa capacidad en un modelo para que responda. No siempre tiene que suceder a través de indicaciones. También puede suceder a través del entrenamiento. Así que la cadena de pensamiento es una técnica existente que existe hace tiempo. Y luego, mirando la cadena de pensamiento continuo del artículo, es una versión alterada de la cadena de pensamiento. Eso usa estados del modelo en lugar de un lenguaje legible por humanos para representar esos pensamientos mientras avanza. Así que cada tipo de paso lógico que toma, en lugar de imprimirlo como un lenguaje y como un texto para que los humanos lo lean, de hecho solo representa el estado del modelo en ese momento y utiliza eso para representar el tipo de pensamiento por el que pasa el modelo. Así que si miras a la izquierda aquí, tenemos un ejemplo de la cadena de pensamiento tradicional, donde tienes una pregunta que se introduce en un modelo, se genera un token como respuesta a esa pregunta, ese token de salida regresa, de hecho se convierte en una incrustación para luego pasar al modelo desde allí. Y continúas este paso de incrustar cada token diferente que se genera. Así que estás pasando por múltiples pasos, aunque el modelo debería aceptar más o menos las mismas entradas y salidas.
Estás dando este paso adicional de crear un token de idioma que se puede usar para dar una respuesta legible por humanos en esos diferentes pasos. En la cadena de pensamiento continuo, esencialmente, están pasando a través de este estado o estado oculto, que es típicamente un estado oculto del modelo en cada uno de esos pasos, en lugar de hacer que traduzca completamente ese paso en texto o tokens que se puedan leer. Y así, como parte del artículo, pasan por el entrenamiento de un modelo para que realmente use esta técnica. Entrenan un modelo GPT-2 y utilizan este currículo de múltiples etapas que se representa en el gráfico de abajo. O lo que han hecho para cambiar esto es que han comenzado con una etapa básica cero. Simplemente pasan. Un ejemplo estándar de cadena de pensamiento. Así que una pregunta seguida de la secuencia de todos los pasos que el modelo sigue en lenguaje y luego la respuesta. Y luego, en cada etapa, a partir de ahí, realizan etapas finales o pasos finales que el modelo sigue en ese ejemplo y básicamente reemplazan un paso de lenguaje a la vez. Con este pensamiento, con este tipo de pensamiento continuo, este estado del modelo en ese momento, punto, hasta que al final solo están abordando esta pregunta y luego pensamiento, 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 todo el camino hasta la respuesta. Así que en este caso, no hay pasos intermedios que se estén imprimiendo para el usuario o que sean visibles o comprensibles de esa manera, pero tienes estos pensamientos que aún están en curso y el modelo sigue pasando por ese proceso. Y luego utilizan estos tokens IoT para marcar dónde están los pensamientos o los límites de los tokens de pensamiento. Otra cosa a destacar con esto es que en el entrenamiento utilizaron una función de pérdida estándar, esta normal de pérdida del logaritmo negativo de verosimilitud, pero enmascararon todas las pérdidas asociadas con las preguntas y los pensamientos latentes. Así que estos pensamientos aquí, y la razón por la que no querían animar al modelo a comprimir los pensamientos mismos y tratar de responder la pregunta con menos pensamientos. No querían que hubiera ningún tipo de sistema de recompensas alrededor brevedad de la etapa de pensamiento. Querían seguir enfocándose solo en la calidad de la respuesta y no tratar de reducir eso en absoluto, lo cual es algo interesante que hicieron allí. Y así, con eso en mente, eso les daría el modelo que ha sido entrenado y ahora necesitan tener alguna forma de que ese modelo se utilice para inferencia, con esta misma idea de que estos pensamientos latentes están siendo calculados. Y así, la forma en que hacen esto es que el modelo puede estar en dos estados en cualquier momento. Uno es el modo latente y el otro es el modo de lenguaje. Y así, el modo latente es donde el modelo está pensando. Así que es como su estado de pensamiento. Está pasando y está representando sus pensamientos como diferentes estados del modelo. Así que pasa por todo ese pensamiento y tienes esos diferentes estados del modelo allí. Y luego en algún momento se da la vuelta y dice, ok, ahora sé lo suficiente. Puedo responder de una manera comprensible para los humanos. Y cambia el modo de lenguaje, opera como un modelo de lenguaje normal y da una respuesta comprensible para los humanos. Y así, la pregunta aquí que espero que algunos estén pensando es, ¿cómo sabes cuándo cambiarlo de nuevo al modo de lenguaje? ¿Cómo sabes que ha terminado de pensar si no estás seguro de lo que realmente significan las representaciones de pensamiento? Y curiosamente en el artículo explican esto con más detalle, pero empezaron entrenando un clasificador binario para decidir esencialmente cuándo el modelo debería cambiar de nuevo al modo de lenguaje desde el modo latente. Y así pasaron por todo ese proceso y luego también simplemente intentaron relleno como una longitud específica para el modo latente, básicamente. Así que, como decir, está bien, puedes llenar este espacio con pensamientos y encontraron que eran equivalentes en términos de rendimiento, así que han optado por un modo más básico de simplemente rellenar esa longitud para decir, está bien, puedes pensar por esta cantidad de tokens, esencialmente, lo cual es bastante interesante que pudieron optar por el enfoque más simple, que también es una buena lección en general. Mientras vas pasando, estás razonando o investigando. Así que así es como pueden manejar las solicitudes en el momento de la inferencia. Y ahora la pregunta es, ¿cómo funciona esto en realidad? ¿Cómo se compara con algunos de los otros enfoques como la cadena de pensamiento tradicional u otros aquí? Lo que han presentado en el artículo es que comparan este método de Coco con algunas advertencias diferentes de cuando incluyen cosas como el currículo de entrenamiento, cuando incluyen cosas como el proceso de pensamiento. Han comparado eso con la cadena de pensamiento básica, así que esta primera fila aquí sin cadena de pensamiento, solo respuestas básicas. Y luego ICOT es integrado, cadena de pensamiento, donde es una cadena de pensamiento que ha sido entrenada en el modelo y que está integrada en el proceso de respuesta del modelo. Y luego también tienen esta técnica que se llama usar un token de pausa. De alguna manera pasamos por alto esto antes, pero el token de pausa es una técnica que es un espacio en el pensamiento del modelo donde debe pausar y esperar.
y luego puede continuar pensando. Investigaciones sugieren que es una forma de obtener respuestas más fuertes o dedicar más potencia de cálculo al problema. Algo mencionado en el artículo, que era un área interesante para profundizar. Comparan con diferentes técnicas y afirman que el modelo de Coco supera a muchas de estas. Así que lo comparan con todas estas diferentes técnicas aquí y afirman en el artículo que el modelo de Coco supera a muchas de estas otras técnicas. Creo que en algunos de los resultados que tienen, eso no se refleja completamente para mí y podría estar malinterpretando, pero sí supera a la cadena de pensamiento típica. En algunos casos, de hecho, es más bajo. En este primer caso, es un resultado extraño. No esperaría que la cadena de pensamiento superara a estas otras técnicas. No estoy seguro qué pasa, pero el resto de esto es comparable en algunos lugares y luego supera significativamente a la cadena de pensamiento típica en otros. Pero lo otro que hay que destacar es que el enfoque de cadena de pensamiento integrada también funciona muy bien, así que no necesariamente supera al modelo de Coco en la mayoría de los casos aquí, así que son muy comparables. Una cosa que diría, sin embargo, es que el modelo de Coco tiende a hacerlo mejor a medida que te enfrentas a problemas más complejos. Así que en realidad sugiere que puede que no hayamos visto el verdadero ámbito de este marco. Es que podrías necesitar llegar a problemas lógicos más difíciles, porque empieza a hacerlo cada vez mejor conforme el problema se complica. Esto podría ser más útil en conjuntos de datos o benchmarks más difíciles. Una cosa más que hay que destacar, sin embargo, es que puede obtener estas respuestas con muchos menos tokens que algunos de sus enfoques, así que, especialmente en comparación con los enfoques de cadena de pensamiento, realmente, así que puede ahorrar mucho uso de tokens ahí, así que dependiendo del tipo de aplicaciones que puedas tener, podrías estar realmente tratando de reducir eso, así que puede lograr ese tipo de reducción, lo cual es bueno. Y hablan mucho sobre el número de pensamientos que son necesarios para que el modelo realmente funcione bien. Y basado en los resultados que presentan, parece que 3 es como ese punto de inflexión donde realmente está funcionando mucho, mucho mejor que otros sistemas. Y así puedes ver que una vez que permites que K sea 3 o más, y K, en este caso, es el número de pensamientos que el modelo puede tener en ese espacio de pensamiento latente antes de que tenga que llegar a una respuesta. Empiezas a hacerlo cada vez mejor y luego pierdes las ganancias. Las ganancias tienden a disminuir a medida que superas 3, pero es interesante, 3 no es mucho en este caso. Puede suceder bastante rápido y así se escala muy rápido y de manera muy rápida allí, lo cual es interesante y algo prometedor para el modelo también. Y voy a pasar por un problema de ejemplo rápido y así puedes ver cómo va y reduce algunas de las posibles respuestas, porque uno de los beneficios de esta técnica es que, al igual que otros enfoques de cadena de pensamiento, es que puede, más o menos, haz una búsqueda en estilo de amplitud a través de los posibles resultados, así que puede mirar muchos resultados paralelos diferentes al mismo tiempo y luego reducir la posible probabilidad de esos resultados desde allí. Boom, esto se extrae del artículo. Así que tienen un ejemplo muy gracioso de, al igual que todos estos diferentes términos, de cada GRIMP, este es un GIMPUS, de cada WARP, este es un GELPUS, y sigue avanzando creando como este gráfico lógico, casi. Y luego preguntando, está bien, si Alex es un corp, ¿es Alex un corpus o un boompus o lo que sea? Estas palabras inventadas son, y lo que ven cuando pasan por esto es que una cadena de pensamiento en realidad alucina una respuesta aquí o alucina una relación entre dos de estas clases inventadas y luego llega a una respuesta incorrecta. Y luego el modelo de Coco. Cuando lo hacen pasar con un solo pensamiento, se pierde la respuesta y no puede obtenerla. Cuando le permiten tener dos pensamientos aquí, puede obtener la respuesta correctamente y luego representan esto dentro de una estructura más gráfica, donde en realidad observan la probabilidad de cada predicción del modelo en cada paso cuando utilizan los pensamientos. Es un ejemplo interesante, pero lo que encuentran es que cuando limitan pensamientos, el modelo se mantiene amplio. Tengo estas tres posibilidades que realmente podrían ser la respuesta ahí. Tengo 0.33, 0.32 y 0.16. Así que no está realmente seguro en ese primer paso. Pero luego, tan pronto como le permites tener dos pensamientos y avanzar un paso más en el espacio de estados de este problema en particular, puede concentrarse rápidamente en lo que considera la respuesta correcta y así. Es un ejemplo de esta técnica siendo capaz de operar y analizar muchas cosas diferentes, respuestas posibles en paralelo, lo cual es interesante aquí. Y otra forma en que lo muestran es que en realidad miran la acumulativa, la probabilidad de cada uno de los tres valores más altos que tiene el modelo para los primeros pensamientos y luego para los segundos pensamientos. Y así lo que está sucediendo aquí es que si miras a básicamente la probabilidad de
la mejor respuesta, como que su respuesta más probable aquí es solo alrededor de 0.6 o algo así aquí y sube hacia 0.8 y hacia 1 allí. Así que cuando tiene un pensamiento, realmente no está tan seguro de su primera elección. Y luego al mirar la acumulativa con el primero y el segundo, todavía no está realmente tan seguro. Tienes que estar alrededor de eso, entre 0.8 y 0.1 y 1. Y solo cuando tienes el tercero te acercas a la parte superior aquí. Pero lo que encuentras es que ves cómo los gráficos empiezan a colapsar unos hacia otros, lo cual es otra forma de decirlo. Se vuelve más seguro de su primera elección rápido una vez que le permites tener segundo pensamiento, proceso, y luego, claro, esa tendencia continúa a medida que le permites tener más de dos, más de tres pensamientos, y luego se desvanece una vez que llega a ese rango de tres. Así que espero que eso tenga sentido para la gente mientras pasamos por ahí. El artículo es interesante porque hay mucho dedicado. A la segunda mitad, todo esto gira en torno a esta explicación del espacio de estados y una especie de discusión, que es una lectura interesante si la gente tiene curiosidad, para llevarnos hacia qué tipo de espectáculo aquí. Creo que al mirar esto es una técnica interesante, es realmente una hipótesis genial, en mi opinión, pero creo que al mirar los resultados realmente no se presenta como un claro ganador sobre la cadena de pensamiento estándar. Es capaz de superarlo desde el punto de vista del uso de tokens, pero especialmente al mirar algo como la cadena de pensamiento integrada, no necesariamente lo está superando en todos los aspectos. Así que, en mi mente, esto es tal vez una alternativa a la cadena de pensamiento integrada. Sigue siendo mejor que la cadena de pensamiento estándar, pero dicho esto, tampoco es tan fácil usar esto por tu cuenta. Sí, podrías tener acceso al modelo potencialmente, pero a partir de ahí tienes que gestionar el proceso de inferencia también. Así que no es el modelo más fácil de usar. Eso quizás eso cambie en el próximo, en un futuro cercano también, porque este artículo todavía es bastante nuevo, así que podrían facilitar el acceso al modelo. Pero entre esos dos, creo que esto es, desde mi perspectiva, un método interesante que podría usarse en algunas circunstancias, pero no es un cambio de juego. Todo el mundo debería cambiar al nuevo método de cadena continua. No me sorprendería si esta es un área de investigación fructífera. Al acercarnos a problemas más difíciles o tareas más complicadas que proporcionamos, podría ver cómo esta técnica comienza a emerger como una opción más fuerte allí. Así que es algo a tener en cuenta, pero no es algo que debas implementar de inmediato, al menos desde mi perspectiva. Y eso es realmente todo lo que tengo para todos hoy. No sé si hay alguna pregunta que podamos dejar en el chat o algo así. Nos quedan unos 5 minutos más o menos en nuestro tiempo, así que siéntanse libres de dejar cualquier pregunta en el chat. De lo contrario, me quedaré un minuto o dos si alguien tiene algún comentario. Y si no, muchas gracias a todos ustedes. Aprecio la atención. Espero que esto haya sido interesante mientras regresamos de las vacaciones y estamos de vuelta a nuestro horario habitual. Así que tendremos otra de estas sesiones dentro de 2 semanas y volveremos a nuestro proceso normal a medida que avancemos. Sí, gracias a todos.